Extiendo un cordial saludo a todos los abogados, funcionarios, estudiantes y demás personas que se encuentran conectados en este sitio web. Antes de dar inicio a mi intervención, quiero felicitar al Colegio de Abogados en Derecho Disciplinario por propiciar estos espacios académicos virtuales en torno al derecho disciplinario. En segundo lugar, quiero agradecer al Colegio de Abogados por haberme hecho partícipe en estas charlas académicas y darme la oportunidad de compartir con ustedes algunos conceptos, reflexiones y aproximaciones en torno a uno de los elementos más importantes al momento de estructurar la responsabilidad disciplinaria, cuál es la ilicitud sustancial, concepto que por obvias razones de tiempo no podría desarrollar a profundidad. No se puede en una píldora explicar la densidad de este tema. Sin embargo, haré un esfuerzo para desarrollar el tema. Sin más preámbulo, daré inicio a mi intervención en el siguiente orden. Iniciaré con un marco jurídico, esto es, la Ley 734 del 2002, Código Disciplinario Único, artículo 5 que define la ilicitud sustancial. En segundo lugar, haré referencia a los elementos de la categoría dogmática de este concepto de ilicitud sustancial, de la cual se han derivado las mayores controversias jurídicas entre los diferentes autores. Para finalizar, resolviendo el siguiente problema jurídico: ¿qué se necesita para que haya ilicitud sustancial y pueda ser sujeto de una sanción disciplinaria? Para desarrollar dichos temas, es importante referirnos brevemente a las categorías dogmáticas que estructuran la responsabilidad disciplinaria. Categorías que se han esquematizado por algunos autores así: capacidad, conducta, tipicidad, ilicitud sustancial, culpabilidad. En este espacio me referiré al cuarto aspecto de la estructura de la responsabilidad y a la ubicación de la ilicitud sustancial dentro del proceso disciplinario. No sobra que recordemos rápidamente algunas nociones elementales relacionadas con estos conceptos. Lo primero que debe hacer cualquier autoridad disciplinaria en la respectiva indagación preliminar o en la investigación disciplinaria es lograr la prueba que acredite la condición de sujeto disciplinable. Esto es, si se está en presencia de un servidor público o de un particular que ejerce funciones públicas. Para desatar el primer punto en relación con un servidor público, tenemos que acudir al artículo 123 de nuestra Constitución Política, que define quiénes son servidores públicos. Para poder entender qué particular en ejercicio de una colaboración a través de un contrato de prestación de servicios ejerce función pública, tenemos que acudir tanto a la Ley 734 del 2002 como a la Ley 1474 del 2011, Estatuto Anticorrupción, que nos define qué particulares ejercen función pública. Estamos haciendo referencia a los elementos de la estructura de la responsabilidad disciplinaria. Iniciamos con la capacidad. La capacidad, que es lo que se denomina el aspecto formal, que consiste en la capacidad que debe tener el sujeto para comprender su deber funcional y para discernir acerca de lo ilícito o lícito de su conducta. En segundo lugar, y para continuar con el análisis de la estructura de la responsabilidad, aparece el elemento más importante, esto es la conducta, pues sobre esta categoría deben ejecutarse tres juicios de análisis totalmente diferentes. Un juicio de adecuación para determinar la tipicidad, es decir, que la conducta debe adecuarse todos y cada uno de los elementos contentivos del tipo disciplinario, esto es, ingredientes objetivos e ingredientes subjetivos. Aparece el juicio de valoración para establecer la ilicitud sustancial y finalmente el juicio de reproche para analizar la modalidad de la culpabilidad. Por lo tanto, de aquí en adelante abordaré de forma principal lo relacionado con la ilicitud sustancial, y para aproximarnos a dicho concepto, acudiré al tenor literal del artículo 5 de la Ley 734 del 2002. La referida norma señala que la ilicitud sustancial es la falta ser antijurídica
cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna. Del referido artículo 5 pueden identificarse 3 elementos estructurales de la ilicitud sustancial. Un elemento denominado antijurídica, otro deber funcional y tercero sin justificación alguna. Sea lo primero recordar que cuando el artículo 5 del Código Disciplinario Único dispuso falta será antijurídica cuando afecte el deber sin justificación alguna, el legislador para ese momento incurrió en una imprecisión, la cual fue modificada por el nuevo Código General Disciplinario, Ley 1952 del 2019, pues claro que se hacía referencia es a la conducta. Una vez hecha esta precisión, continuaremos con los conceptos de los elementos de la ilicitud sustancial. Es importante precisar que esta charla me circunscribiré solo a la Ley 734 del 2002, Código Disciplinario Único, que es el que actualmente está vigente. Pues el primer elemento que hacíamos referencia, que hace parte de la ilicitud sustancial, que es lo antijurídico, se ha entendido como aquella conducta típica que es contraria a derecho, expresión esta que ha generado diversas interpretaciones entre los diferentes autores frente a la existencia de bienes jurídicos y frente a la definición de la antijuridicidad material, aspectos que han generado álgidas controversias. Las diferentes posiciones esgrimidas por los diferentes autores y la doctrina especializada demuestran la ausencia de claridad o cuando menos la unificación sobre el tema. En ocasiones se habla de una ilicitud sustancial cercana al principio de lesividad, afectación a bienes jurídicos, en otras ocasiones a la tarea del simple juicio de adecuación sobre la categoría de tipicidad y en otras a un juicio de valoración de la conducta. Existe un texto expedido por la Procuraduría General de la Nación que se denomina la justicia disciplinaria de la ilicitud sustancial a lo sustancial de la ilicitud, en el que ha definido estos diferentes elementos. Indica el referido texto que la ilicitud sustancial no es sinónimo de antijuridicidad formal, es decir, no puede deducirse a un simple juicio de adecuación de la conducta con la sola categoría de la tipicidad. No implica el incumplimiento del deber por el deber mismo. También señaló que la ilicitud sustancial no implica antijuridicidad material, ya que es una categoría propia del derecho penal y no acoge las conductas que no tienen un resultado. Finalmente, en este documento se sostiene que la ilicitud sustancial debe ser entendida como la afectación sustancial de los deberes funcionales siempre que ello implique el desconocimiento de los principios que rigen la función pública. Por tal motivo, la interpretación de esta categoría dogmática debe interpretarse sistemáticamente con el artículo 22 del Código Disciplinario Único, Ley 734 del 2002. El referido texto de la Procuraduría General también nos define el deber funcional. Señala que el deber funcional tiene su fundamento jurídico en el artículo 113 de la Constitución Política, en la que se desprende que la consecución de los fines del Estado dependen en gran parte del estricto y cabal cumplimiento de los deberes funcionales confiados a sus agentes. Norma armonizada con el artículo 23 de la Ley 734 del 2002, faltas disciplinarias. Es importante poner de presente que para la configuración de la ilicitud sustancial no solo basta la realización de una conducta que implique la afectación sustancial de los deberes funcionales, sino que se necesita verificar la inexistencia de situaciones que conforme al ordenamiento jurídico justifiquen la realización de un comportamiento típico. Ello supone
causales de exclusión de responsabilidad del artículo 28 del Código Disciplinario Único. Este concepto hace referencia al tercer elemento sin justificación alguna. Por tanto, si se demuestra que el sujeto obró con una causal de justificación, no habrá afectación al deber funcional. Finalmente, nos trazamos en esta intervención buscar la forma de resolver el problema jurídico. ¿Qué se necesita para afectar el deber funcional sustancialmente? En efecto, si se responde esta pregunta correctamente, tendremos los criterios o elementos esenciales de la afectación del deber funcional y por ende los de la ilicitud sustancial, en tanto que si alguno o todos los elementos no lo están, estaremos en presencia de un comportamiento a lo sumo típico o provisionalmente típico, pero es provisto de una de las condiciones necesarias, aunque no suficientes, para determinar la responsabilidad disciplinaria. Así las cosas, si se efectuara y se utilizara un lenguaje sencillo, se diría que existirán afectaciones al deber funcional y consecuentemente ilicitud sustancial si la conducta típica del sujeto disciplinable tuvo un cierto significado o relevancia. Es decir, la expresión sustancial vendría a ser la fórmula que resolviera la pregunta. En efecto, y para explicar más en detalle lo que acabo de decir, hagamos un repaso de las fuentes, tanto legales como jurisprudenciales, para desarrollar este problema jurídico. El concepto de ilicitud sustancial apareció solamente con la expedición de la Ley 734 del 2002, pues la Ley 200 de 1995, antiguo Código Disciplinario, no hizo mención a dicha figura. En la referida norma, la responsabilidad estaba principalmente soportada en las categorías de tipicidad y culpabilidad. La Ley 1952 del 2019, Código General Disciplinario, es el resultado de discusiones y análisis, el cual tuvo por objeto efectuar algunos ajustes sustanciales, como es eliminar la palabra antijurídico e incluir la palabra conducta y eliminarla de falta. Entonces, frente al tema del criterio jurisprudencial, existen varias sentencias de la Honorable Corte Constitucional en que han mencionado este concepto, pero la sentencia más importante es la C948 del 2002 como rango de precedente y el que tendría un mayor grado vinculante, ya que fue en esta que se planteó el problema jurídico de la noción de la ilicitud sustancial. Este interrogante surgió de la pretensión del demandante, que señalaba que el artículo 5 de la Ley 734 del 2002 debía ser declarado exequible, pero condicionado a que la afectación debería ser material. Petición que la Corte Constitucional consideró improcedente porque la norma no hace otra cosa que una clara postura a favor de la autonomía del derecho disciplinario en materia de determinación de la antijuridicidad. La Honorable Corte Constitucional consideró que el objeto de protección del derecho disciplinario es el deber funcional de quien tiene a su cargo una función pública y que el incumplimiento de dicho deber funcional debe ser sustancial, es decir, aquel que atente contra el buen funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines. Por ello, la Corte señaló con precisión que no podrá haber falta disciplinaria desprovista de un contenido sustancial. Dicho contenido sustancial remite precisamente a la inobservancia del deber funcional, que por sí misma altera el correcto funcionamiento del Estado y la consecución de sus funciones o de sus fines. Sobre tan importante tema, el despacho del señor Procurador General ha dicho que el concepto de ilicitud se refiere a la infracción de los deberes funcionales, al contrariarse los principios
que rigen la función pública, y ahí se entendería que fue insustancial, donde se interpreta que la ilicitud sustancial se construye a partir de la violación de los principios de la función pública. La ilicitud sustancial no implica una mera infracción al deber. Ella, como lo precisa el artículo 5, tiene que ser sustancial, y la sustancialidad hace referencia a la violación de los principios constitucionales y legales que rigen la función pública. Dicho de otra forma, el verdadero desvalor de acción no es solo aquella conducta que se adecua a una simple regla, sino aquel comportamiento que resulte afectando dos normas, esto es, tanto la regla como el principio. En este sentido, se establece de manera diáfana que lo que resulta más pertinente al respecto de determinar la ilicitud sustancial de acuerdo con los principios que guían la actuación de la función pública, pues en esto es donde reside el sustento de racionalidad que soporta el deber del funcionario. Claro está, la expresión sustancial en un término que podría incluirse en un concepto jurídico determinado, pues la tarea del operador disciplinario será la de establecer cuándo hay infracción sustancial, cuándo hay infracción meramente formal, para arribar a la conclusión de si se produjo o no el ilícito disciplinario. Será entonces aquellos comportamientos que verdaderamente traicionen ese vínculo especial de sujeción, aquello que, atendiendo a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, puede concluirse una afectación sustancial y no simple formal. No se trata de aquellos comportamientos que no repercuten ni transgreden el ámbito de lo público. Me refiero a que permanezcan incólumes los principios que gobiernan la función pública, por ejemplo, moralidad, eficiencia, eficacia, entre otros. Pues el clásico ejemplo es del funcionario que incumple constantemente el horario. No es lo mismo la persona que recibe derechos de petición o correspondencia al abogado que proyecta conceptos, que sustenta sus decisiones y está al día por unos 5 o 10 minuticos que llegue tarde, a diferencia de la persona que llega a recibir correspondencia. Pues la conducta que es objeto de reproche disciplinario es aquella que atenta contra la funcionalidad deontológica del deber. Ello es así por cuanto el fundamento constitucional del derecho disciplinario está en las relaciones de sujeción especial, es decir, el servidor público tiene unos especiales deberes para con el Estado que devienen del ejercicio de la función pública. Ellas implican que lo relevante sea la conducta valorada en interferencia con la función oficial. De lo dicho podemos extraer como conclusión que lo que reprocha el derecho disciplinario no es el incumplimiento formal de los deberes. No se impone el deber por el deber, sino que se sanciona aquellas conductas que, examinadas en el contexto de su realización, impliquen la afectación sustancial de los deberes. Se dejan de lado aquellos comportamientos que, aun cuando encajen dentro del tipo disciplinario, no tienen una trascendencia tal en relación con la buena marcha de la función pública, el cumplimiento de los fines y funciones del Estado, el interés general, aspectos que son precisamente el propósito que persigue las normas disciplinarias. En este sentido, la jurisprudencia del Consejo de Estado especificó que el deber funcional se encuentra integrado por el cumplimiento estricto de las funciones propias del cargo, la obligación de actuar de acuerdo a la Constitución y la ley, garantizando una adecuada representación del Estado en el cumplimiento de los deberes funcionales. Se infringe el deber funcional si se incurre en comportamientos capaces de afectar la función pública en cualquiera de estas dimensiones, así lo ha determinado el Consejo de Estado. Pues no todo desconocimiento del deber implica ya un ilícito disciplinario. Es necesario que la conducta entre en interferencia con la función, afectando los principios y las bases en las que se asienta dicho deber. De ahí que es menester
que en cada caso en concreto se determine de qué forma el incumplimiento del deber acarreó la afectación de la función. De acuerdo con lo expuesto, la autoridad disciplinaria debe evaluar para efectos de determinar si se está en presencia de una falta disciplinaria, si el proceder del servidor público, además de desconocer formalmente el deber, lo infringió de manera sustancial, es decir, si atentó contra el buen funcionamiento del Estado, el interés general o los principios de la función pública. En consecuencia, una vez evaluado argumentativamente esto, se entenderá que hay una afectación a la ilicitud, al deber funcional. En otros términos, deberá verificar la sustancialidad de la licitud. Agradezco al colegio nuevamente e invito a todos quienes como yo ejercemos la defensa ante las diferentes autoridades disciplinarias para que hagamos un esfuerzo más argumentativo al momento de presentar algunos descargos en contra del pliego de cargos o los recursos contra los fallos de primera instancia o las nulidades, para exigirle al operador disciplinario que haga un ejercicio argumentativo y demuestre la sustancialidad de la afectación de esa conducta a los deberes funcionales de manera sustancial. Muchas gracias.